Si algo nos ha dejado claro este 2025, aparte de que mi cuenta bancaria sigue en números rojos, es que la frontera entre gama media y gama alta está más borrosa que nunca. Ha sido un año increíble para los in-ear. Modelos que cuestan una fracción de lo que piden los titanes y aún así les plantan cara. Y aquí entran los Z-Audio Hype 4 Mark II, que vienen a redefinir lo que se puede exigir por debajo de $500. Nuevo estándar. Y sí, en los próximos meses veremos a más de una marca copiando la idea sin pudor. La experiencia empieza bien. Nueva caja, todo bien protegido con espuma y un estuche grande que, por tacto y forma, me parece superior al de los Monarch Mark IV. Ya es toda una declaración. Y el auricular, por fin, abandona la típica resina médica. Ahora es aluminio mecanizado CNC con acabado mate y una placa frontal con relieve real que cambia de color según el ángulo. En mano se siente sólido, de los que sobreviven a un golpe tonto mejor que yo a una madrugada. Ergonómicamente me sorprendieron. Temía que el metal fuese pesado o frío, pero se adaptan genial. El cuerpo es más compacto que el de mis Monarch Mark IV, así que puedo llevarlos horas sin la típica molestia en el cartílago de IEMs grandes. Eso sí, para el sellado perfecto mandé a paseo las tips de serie, cumplen sin más, y tiré de mi repertorio, Velvet o Dunu SNS. Cambio inmediato, más aislamiento, mejor control del subgrave y un grave con más cuerpo. Probad Tips, es el tuning barato que casi nadie hace y luego se queja en foros. Mención aparte al cable, flexible, sin memoria, sin ruido al rozar y con sistema modular para cambiar de 3,5 a 4,4 milímetros muy robusto, aunque yo sigo prefiriendo rosca porque no quiero vivir con miedo a los tirones. Diría que es el mismo cable que montan los Z-Audio Valhalla, que valen un dineral. Que venga de serie aquí es de esos errores que nos benefician, y no pienso señalarlo muy alto, no vaya a ser que lo arreglen en la Mark III. Especificaciones para los amantes del dato. Configuración híbrida con 2 drivers dinámicos de 8 milímetros en isobárico, Impact 2 de segunda generación, más 4 Balanced Armatures Knowles, todo con crossover de 4 vías. Son fáciles de mover, pero escalan y cambian bastante según la fuente. Con el FiiO K15 al móvil suenan más divertidos y enérgicos, perfectos para pop, electrónica y cosas con pegada. En casa los uso con el QuestStyle M15 y ahí sacan su cara más técnica, mejor control en la energía de agudos, más limpieza en pasajes densos y una escena que se estira. Si podéis elegir, buscad fuente tirando a cálida. Con fuentes muy analíticas pueden ponerse un pelín clínicos. Y sí, para 2026 tengo pendiente un DAC de escritorio, así que acepto sugerencias. ¿Sonido? Perfil neutral cálido con esteroides, equilibrado pero con chispa en los extremos para no dormirse. El grave es el protagonista silencioso. Con Impact 2 tiene subgrave con extensión brutal, de los que se sienten, pero con control. No emborrona, pega con textura y se retira. Si eres basshead extremo, quizá lo notes demasiado limpio. Si buscas calidad y definición, es una delicia, y además mantiene el ritmo sin hinchar medios. Los medios suenan naturales. Hay un toque cálido en medios bajos que da cuerpo a voces masculinas y peso a instrumentos como el piano sin adelgazar nada. Las voces femeninas y solistas tienen buena presencia, adelantadas lo justo para destacar sin gritar. Quizá a los obsesionados con voces ultrafrontales les parezcan un pelín más atrás, pero para mí están en su punto, orgánico, con buen timbre y sin esa sensación de voz pegada a la cara que a la larga cansa. En agudos se nota la mano de Knowles y el Ultra Tweeter, mucho aire y un nivel de detalle que no esperaba a este precio. Platillos y micromatices salen fácil y la sensación de resolución es real, no de subir 8 kHz y ya. Eso sí, hay energía. Con buena producción es una gozada. Con grabaciones viejas o si te pasas de volumen pueden rozar el límite de lo brillante y recordarte que la sibilancia existe. No diría que fatigan, pero tampoco son oscuros ni perdonadores. Escena sorprendentemente holográfica, buena anchura y profundidad, separación limpia para destripar temas complejos sin bola e imagen estéreo precisa, ubicas músicos con facilidad. No llegan a la amplitud absoluta de un tope de gama como los Monarch Mark IV, pero por el precio el 3D es excelente, casi a la par que los Seagate Horizon y con un punto más de ataque en transitorios.
Comparativas obligadas. Frente a mis C-Audio Monarch Mark IV, los Monarch están en otra liga en refinamiento, sobre todo en agudos por los electrostáticos, más sedosos. Pero los Hype 4 Mark II comparten ADN en graves y se acercan peligrosamente en rendimiento técnico. Diría que hacen un 85% del camino por una fracción del precio. Monarch es la referencia, Hype es la compra inteligente. Contra los Seagate Horizon, que vendí para financiar otros vicios, Horizon va más relajado, con agudos planares más suaves y voces más íntimas. Su escena quizás sea un pelín más amplia. Hype es más directo, más dinámico y más resolutivo. Si quieres relax y voces, Horizon. Si quieres emoción y pegada con detalle, Hype. Y contra mis referencias Sub 500, Nice Edge y CK Rockies. Sus electrostáticos dan agudos súper aireados y una textura especial, con timbre orgánico resultan muy agradables. Los Hype 4 Mark II ganan claro en resolución, pegada de subgrave y tecnicidad, pero los Rockies perdonan más y tienen esa alma musical, aunque su resina y cable queden por debajo de la bestia metálica que son los Hype. Después de darle vueltas, Hype 4 Mark II y Rockies son las dos recomendaciones más sólidas por debajo de $500. El Hype suele costar unos $100 menos, más aún con ofertas, y esa diferencia duele porque C-Audio te da construcción superior, cable modular excelente y un rendimiento técnico objetivamente más avanzado. Han democratizado parte del sonido gama alta. Pero personalmente, los Rockies me resultan más agradables para el día a día. Tienen una magia en agudos que me impide bajarlos en mi ranking, aunque sepa que técnicamente el Mark II gana los puntos. Si quieres el mejor valor y la mayor resolución por tu dinero, Hype 4 Mark II es el rey. Si quieres una escucha más relajada y musical y te da igual pagar el extra, Rockies sigue teniendo sitio. Gracias por aguantarme. Contadme en comentarios vuestra experiencia y feliz año nuevo, cargado de más cacharros.